Mi novio perdió la cabeza y empezó a exigirme que me viera y comportara más femenina, sin tener idea de hasta dónde era capaz de llegar yo. Jaden siempre se la pasaba diciéndome que parecía hombre solo porque usaba jeans y rara vez me pintaba las uñas. No perdía la oportunidad de compararme con su ex, que según él nunca salía sin tacones y hablaba tan bajito que apenas se le escuchaba. Cuando me ascendieron en el trabajo, estuvo de mal humor semanas enteras, repitiendo que solo lo había conseguido por actuar como hombre. El día que yo misma arreglé el fregadero, explotó por completo. Tienes que empezar a comportarte como una mujer de verdad, me soltó. Sé femenina al menos una vez, en vez de andar como si fueras otra cosa. ¿Cómo voy a estar con alguien que básicamente parece un hombre? Dejé la llave inglesa y le sonreí con dulzura. ¿Quieres femenina? Vas a ver. Al día siguiente, me tardé 4 horas arreglándome para el brunch familiar, enchinando cada pestaña y repintándome las uñas 3 veces, porque ningún color le parecía lo suficientemente femenino. Jaden terminó llegando solo, y tuvo que explicarle a su mamá por qué me tardaba tanto en estar presentable, y ella entendió todo al revés, pensando que él estaba criticando mi aspecto. Cuando por fin llegué, pareciendo reina de concurso, su mamá me jaló y me preguntó si Jaden me hacía sentir fea. Empecé a hablar con voz de niña y a actuar como si todo lo masculino me diera miedo, así que Jaden tenía que encargarse de todo lo peligroso, hablar con el mecánico, lidiar con el casero, hasta pedir pizza porque según yo, las llamadas eran demasiado agresivas para una mujer delicada. Cuando sus amigos vinieron a ver el partido, les serví botanas temblando y me asustaba cada vez que gritaban, hasta que todos se sintieron incómodos y le preguntaron a Jaden por qué su novia parecía tenerle miedo a los hombres. Su mejor amigo dejó de invitarlo porque decía que verme así de asustada era demasiado perturbador. En la carne asada de su trabajo, usé unos tacones tan altos que no podía caminar sin el brazo de Jaden y me sobresaltaba cada vez que se me acercaba alguien, porque me intimidaban los hombres. Sus compañeras de trabajo lo vieron casi cargándome todo el día y empezaron a murmurar sobre el tipo de relación que teníamos. Cuando su jefe trató de saludarme de mano, me escondí detrás de Jaden y susurré que una dama no debe tocar a hombres que no son su esposo, y su jefe se quedó pensando que Jaden me había entrenado para temerle a los demás. Hasta Recursos Humanos lo llamó después para ver si tenían que preocuparse por su situación en casa. Dejé de manejar porque operar maquinaria pesada no es de mujeres, así que Jaden tenía que llevarme a todos lados, al trabajo, a casa de mis amigas y al gimnasio a las 5 de la mañana antes de su propio entrenamiento. Siempre estaba agotado, perdiéndose sus propios planes por andar de mi chofer, mientras sus amigos se burlaban de él porque su novia ni siquiera podía manejar sola como adulta. Tuvo que irse temprano de la noche de chicos 3 veces para recogerme de diferentes lugares, hasta que de plano dejaron de invitarlo. Cocinar y limpiar también se volvió todo un show femenino. Usaba delantales con holanes y guantes rosas, y hasta las comidas más sencillas me tardaba horas en prepararlas, porque todo tenía que verse bonito. Hasta reorganicé sus cosas con etiquetas y flores por toda la casa. Sus amigos ya no querían venir porque decían que nuestra casa parecía guardería o casa de muñecas, y su hermano hasta le tomó fotos para enseñar en lo que, según él, Jaden me había convertido. Hasta el repartidor de pizza preguntó si estábamos abriendo una guardería de adultos de tanto moño rosa que se veía desde la puerta. Con mi look tan femenino, empecé a llamar la atención en todos lados. Los hombres se apresuraban a ayudarme con las bolsas, ponerme gasolina, alcanzarme cosas de los estantes altos y veían feo a Jaden por no cuidar mejor a esa flor tan delicada. El chico de la cafetería me escribía poemas en los vasos. El entrenador del gimnasio me ofrecía sesiones gratis y nuestro vecino Kyle se aparecía cada que necesitaba ayuda con algo porque Jaden ya no podía con tanto cansancio. Kyle hasta le dijo en su cara a Jaden que los hombres de verdad aprecian a las mujeres femeninas en vez de agotarlas. Todo se descontroló cuando me negué a darle la mano al jefe de Jaden en su cena de ascenso porque una dama no toca a hombres que no son su esposo. El jefe se ofendió y confundió tanto que fue contando por ahí que Jaden me había convertido en una especie de robot sumiso. El ascenso se lo dieron a Kyle, que se la pasó toda la cena trayéndome bebidas y echándome flores sobre lo refrescante que era mi feminidad, mientras Jaden hervía de coraje. Kyle hasta me sacó la silla y me ayudó con el abrigo, diciendo en voz alta que los hombres deben cuidar a las mujeres femeninas, no ser una carga para ellas. El domingo en la mañana, Jaden estaba furioso por haber perdido otro ascenso por mi show hiperfemenino. Esto lo arruinó todo, gritaba. Ahora todos piensan que soy el típico tóxico que te rompió. No es un show, le dije con mi voz más dulce mientras me aplicaba la tercera mascarilla del día. ¿Querías femenina? Pues esto soy ahora. Su celular vibró con un mensaje de su mamá, diciendo que me había visto tomando café con Kyle, quien por lo visto andaba diciendo que quería rescatarme de mi novio controlador. Vi cómo a Jaden se le iba el color del rostro al darse cuenta de que los demás ya estaban intentando salvarme de él. Kyle me invitó a cenar, solté casual, pero la verdad, ya ni sé si quiero seguir con esto de lo femenino que tú pediste. Me levanté cuidando no arruinarme el nail art y le sonreí. Ahora resulta que tengo muchas opciones, porque todos piensan que eres un tóxico que me rompió. Jaden se quedó callado, y algo en su cara cambió de enojo a una expresión fría y calculadora. ¿De verdad crees que ganaste?, me dijo en voz baja. No tienes idea de lo que empezaste. Sentí que se me cortaba la respiración. Sus ojos se pusieron fríos mientras se acercaba a su laptop y empezaba a teclear algo que yo no alcanzaba a ver. Se me fue el alma al piso cuando giró la pantalla. Ahí estaba una carpeta con mi nombre y la fecha de hoy. La abrió y la pantalla se llenó de archivos. Él también había estado documentando todo, igual que yo jugaba mi juego.
Había fotos del antes y el después de mi transformación, grabaciones, y hasta un audio donde yo hablaba normal por teléfono cuando pensaba que él no estaba en la casa. Las fechas iban semanas atrás, dejándome claro que él también llevaba rato planeando su movimiento. Bajó en los archivos y puso un video donde aparezco riéndome con Kyle en la cafetería, viéndome de lo más normal y nada asustada. Conservé mi voz suave y un poco despistada, ladeando la cabeza mientras preguntaba qué significaba todo eso, aunque por dentro no dejaba de pensar qué iba a hacer con esa información. Cerró la laptop de un golpe y soltó que teníamos que hablar en serio sobre las consecuencias. Solté una risa nerviosa y le dije que la verdad no entendía a qué se refería, pero solo me miró con esos ojos helados. Esa noche casi no pude dormir. Nomás me quedé acostada, atenta a cualquier ruido que viniera de su lado del depa. Cada vez que se movía o iba al baño, todo mi cuerpo se ponía tenso, como si algo fuera a pasar. Como a las 3 de la mañana, me levanté en silencio y armé una bolsita de emergencia con mi pasaporte, el dinero que había estado guardando y ropa para cambiarme. Terminé escondiéndola atrás de mi absurda colección de cojines rosas en el closet, donde seguro ni se le ocurriría buscar. El lunes amaneció rapidísimo y yo seguía con mi papel de siempre, preparando el desayuno, cantando bajito y usando mi delantal con holanes como si nada. Pero sentí que Jaden ya me veía diferente, como si estuviera calculando cada movimiento, estudiándome como si jugáramos ajedrez. Ni tocó sus huevos, nomás se quedó viéndome ir y venir por la cocina. Cuando se fue al trabajo, me dio un beso en la frente, pero dejó los labios pegados ahí más de la cuenta, y se sintió más como advertencia que como cariño. Me apretó el hombro más fuerte de lo normal antes de soltarme. En la chamba no podía concentrarme en nada y revisaba el celular a cada rato. En la comida, por fin le mandé un mensaje a mi hermana preguntándole si me podía quedar unos días en su casa. Me contestó casi de inmediato, toda preocupada y preguntando si estaba bien. Escribí y borré 1000 veces antes de solo ponerle que luego le contaba, pero que sí era importante. Y ella de volada me dijo que claro, que cuando llegaba. Esa misma tarde, estaba lavando los trastes cuando sonó el timbre, y era Kyle parado con un ramo de flores. Dijo que había escuchado que Jaden y yo andábamos mal y quería saber si estaba bien. Le di las gracias, pero le dije que no podía dejarlo pasar, hablándole bonito pero firme, explicándole que no era buena idea si Jaden no estaba. Pero Kyle seguía insistiendo que solo quería platicar, y se fue acercando más, justo cuando oí la llave de Jaden en la puerta. Kyle seguía ahí cuando Jaden entró, y nomás vi cómo se le marcó la mandíbula al ver el ramo y la cara de pena de Kyle. Él balbuceó algo de que solo venía a ver cómo estaba, y prácticamente salió huyendo. Jaden cerró la puerta despacio y me preguntó si Kyle había entrado, y yo solo negué, con los ojos bien abiertos. La cena fue una tortura. Sentía el aire pesado, mientras Jaden me lanzaba preguntas directas sobre mi día, queriendo saber con quién había hablado y a dónde había ido. Yo seguí con mi papel de niña buena, riéndome de cosas del trabajo y diciendo que me había pasado la comida viendo diseños de uñas en internet. Me pidió ver mi celular para checar los diseños y se lo pasé sonriendo bien grande, mientras por dentro ya estaba buscando las salidas. Se tardó una eternidad revisando mis mensajes antes de regresármelo. El martes en la mañana entendí por qué. La pila del celular se bajaba rapidísimo, y en un break en el baño, vi que tenía instalada una app de rastreo que él había puesto sin que me diera cuenta. Me temblaban las manos, pero la dejé ahí para no levantar sospechas. En la comida, fui a una tiendita y compré un cel barato de prepago en efectivo. Lo escondí en el cajón de mi escritorio, debajo de unas toallas femeninas, bien seguro de que ahí nadie iba a buscar. Esa noche estaba en el sillón, pintándome las uñas de los pies, cuando escuché un carro estacionarse afuera. Mi hermana llegó, fingiendo que pasaba casual, y hasta se hizo la sorprendida al ver a Jaden. Traía una botella de vino y dijo que andaba por ahí y que se le ocurrió que podíamos hacer noche de chicas. Jaden se puso muy amable, la invitó a pasar y hasta le sacó la silla en la mesa de la cocina. Pero yo noté perfecto que mi hermana lo estaba analizando, y de inmediato cachó la mala vibra cuando él empezó a buscar cualquier pretexto para quedarse en el cuarto y no dejarnos solas. Ella mantuvo la plática ligera, contando cosas del trabajo y preguntando por nuestros planes del fin de, pero sus ojos me buscaban como diciendo todo lo que no podía preguntar en voz alta. Cuando por fin Jaden se metió a bañar, aproveché para agarrar un bloc rosa y escribirle todo lo más rápido posible, aunque las manos me temblaban tanto que parecía tarea de primaria. Mi hermana fingía estar viendo el celular, pero le pasé el papelito debajo de su copa y la vi leerlo sin cambiar ni tantito la expresión. Me apretó la mano 3 veces bajo la mesa, como cuando éramos niñas, y eso significaba que me entendía y estaba conmigo. Jaden salió secándose el pelo y mi hermana, muy natural, guardó la nota en su bolsa mientras se quejaba del tráfico y decía que mejor se iba antes de que se pusiera peor. Él la acompañó a la puerta y escuché que le pedía disculpas por mi comportamiento raro últimamente, diciendo que yo andaba pasando por cambios y que estaba preocupado por mí. El miércoles en la mañana, Jaden me despertó temprano y antes de que pudiera decir nada, habló a mi trabajo avisando que tenía una emergencia familiar y que no iba a ir. Luego llamó a su jefe y le dijo lo mismo, y después se volteó y me sonrió fingiendo preocupación, diciéndome que necesitábamos reconectar después de tanto estrés. Por la forma en que lo dijo, supe que no tenía opción, así que fingí emoción y aplaudí como si fuera la mejor idea, aunque por dentro sentía el estómago hecho un nudo. Primero me llevó al gimnasio, atento a las reacciones de todos cuando llegué con mi ropa deportiva rosa, y le pedí al entrenador que me ayudara porque las pesas estaban muy pesadas. Luego fuimos a la cafetería, donde el chavo de la poesía casi se tropieza por atenderme en cuanto llegué, mientras Jaden estaba ahí parado con la quijada tan dura que pensé que se iba a romper un diente. Me llevó a cada lugar donde había estado, viendo cómo me miraba la gente, cómo lo miraban a él,
armando su propio expediente mental, como si juntara pruebas en mi contra. En el súper, 3 hombres distintos se ofrecieron a ayudarme a bajar cosas de los estantes de abajo, y Jaden me agarró el brazo tan fuerte que me dejó marcas, casi llevándome a rastras hacia la salida, mientras murmuraba que según yo, ya había puesto a todo el mundo en su contra. Esa noche, después de cenar, sacó la laptop y me enseñó impresiones de departamentos en 3 estados diferentes, todos en pueblitos perdidos a horas de cualquier ciudad, diciéndome que necesitábamos empezar de cero lejos de toda esa gente tóxica. Sentí que se me iba la vida al ver esos anuncios en medio de la nada. Eran lugares donde nadie me conocería, donde no tendría trabajo ni amigos, ni manera de salir de ahí. Yo seguía con la sonrisa puesta y asintiendo mientras él hablaba de lo tranquilo que sería estar solos, sin distracciones, pero por dentro tenía mucho miedo porque entendía perfectamente lo que significaba eso. El jueves en la mañana, esperé a escuchar la puerta cuando se fue al trabajo. Luego saqué el celular de prepago del cajón y le llamé a mi hermana, dejando a un lado la vocecita dulce que había usado por semanas. Ella contestó rapidísimo y le solté todo, lo de los departamentos, la app de rastreo, lo asustada que estaba, y quedamos en que empacaría una maleta para salirme de ahí durante su noche de póker el sábado. Apenas guardaba el teléfono cuando escuché que se abría la puerta principal y sentí que el corazón se me paraba, porque se suponía que Jaden iba a estar en el trabajo 8 horas. Metí el teléfono a la caja de joyas y agarré un montón de collares rosas. Los extendí sobre la cama, fingiendo que los estaba acomodando justo cuando entró al cuarto. Dijo que había olvidado unos papeles y que tenía que recogerlos, pero sus ojos revisaron todo el cuarto como buscando algo, y yo me la pasé hablando sin parar de cómo organizaba mis accesorios por colores, rezando porque no escuchara lo fuerte que me latía el corazón. Mientras recogía sus cosas, soltó muy casual que estaba pensando no ir al póker ese fin de semana, que habíamos estado tan bien que mejor podríamos ir a ver uno de esos departamentos. Me reí y le dije que sonaba increíble, pero por dentro se me vino todo encima porque el sábado era mi única oportunidad para irme, y ahora también me quería quitar eso. El viernes en la mañana, su teléfono sonó mientras él se bañaba y vi que era su mamá, así que contesté con mi voz más dulce y en cuanto escuchó que era yo, me preguntó si estaba bien. Me contó que Jaden le había estado mandando mensajes toda la semana sobre mi supuesto mal estado mental y cambios raros en mi personalidad, y hasta le preguntó si había antecedentes de enfermedades mentales en mi familia. Sentí un hueco en el estómago al darme cuenta de que él estaba armando toda una historia, creando antecedentes para que cualquier cosa que yo dijera pareciera que estaba pasando por una crisis. Ese mismo día en el trabajo, ni bien me había sentado cuando Recursos Humanos me llamó a una reunión. Todos me veían con cara de preocupación y me explicaron que Jaden los había contactado el día anterior, diciendo que estaba preocupado por mis cambios de comportamiento y preguntando si habían notado algo raro, sugiriendo que tal vez necesitaba tomarme un tiempo. Me hicieron preguntas con pincitas sobre si estaba bien en mi casa o si necesitaba algún tipo de ayuda, claramente buscando saber si me estaban maltratando o si tenía una crisis de salud mental. Tuve que quedarme ahí, con mi vestido rosa y mi mejor cara de niña linda, respondiendo todo, sabiendo que si dejaba de fingir solo iba a confirmar la historia de Jaden de que yo estaba mal. En mi hora de comida, me metí al baño y le mandé mensaje a mi hermana desde el celular de prepago para decirle que la cosa estaba empeorando y que necesitaba salirme ya. Ella me respondió que al día siguiente iba a llegar con su novio y el hermano de él para ayudarme a salir, que no iban a dejar que Jaden me hiciera nada. Esa noche, después de cenar, Jaden sacó el teléfono y se puso a ver sus redes sociales, mientras yo recogía la mesa con mi delantal lleno de holanes. Me miró con esa misma cara fría y me dijo que deberíamos cerrar nuestras cuentas para enfocarnos en nuestra relación. Sentí el estómago hecho bolas, pero sonreí y asentí como si fuera la mejor idea. Me vio borrar las apps ahí mismo en la mesa de la cocina, sin quitarme los ojos de encima. Me fui a dormir temprano diciendo que quería descansar para verme bien, pero la verdad solo me quedé viendo el techo, contando las horas para que llegara el sábado. El sábado en la mañana me desperté y vi mi laptop abierta en la barra de la cocina, con todas mis cuentas de redes sociales marcando error. Jaden ya estaba haciendo café y me dijo súper tranquilo que me había ayudado a cerrar todo, porque me vio cansada la noche anterior. También había cambiado las contraseñas de los servicios de streaming por seguridad, y que luego me pasaría las nuevas. En eso mi teléfono vibró por un mensaje y Jaden lo agarró antes de que yo pudiera verlo. Por un segundo se le endureció la cara, pero luego fingió una sonrisa y me lo dio. Era mi hermana, que como no podía contactarme, le escribió directo a Jaden para recordarle el día de chicas que llevábamos semanas planeando. Ella ya venía en camino y llegaba en una hora para recogerme, irnos al spa y de compras. Jaden apretó la mandíbula mientras le contestaba que claro, que yo podía ir, que nunca me impediría ver a mi familia. Corrí a arreglarme con mi ropa más femenina mientras Jaden se sentaba en la cama a verme maquillarme, con esa mirada de quien no te quita la vista de encima. El timbre sonó justo una hora después y fui a abrir con Jaden pegado atrás de mí. Mi hermana estaba ahí con su novio Mark, y el hermano de él, Tom, que según mi hermana solo necesitaba aventón a la misma zona. Por un momento la máscara de Jaden se cayó. Sus ojos se pusieron fríos antes de que recuperara la sonrisa y volviera a ser el novio preocupado. Me ayudó a ponerme el abrigo y me dijo que tuviera cuidado, apretándome el hombro más de lo normal. Le di un beso en la mejilla y le prometí que le mandaría mensajes cada hora. Luego salí con mi hermana hasta el coche, donde los otros ya esperaban. Apenas nos alejamos de la casa, le dije a mi hermana que necesitaba pasar por unas cosas a mi cuarto para la pijamada. Jaden se quedó parado en la puerta viéndome empacar mi bolsa, comentando cada cosa que doblaba.
Logré encerrarme en el baño con mi cosmetiquera y saqué el sobre que llevaba semanas escondido detrás del tanque del baño. Me temblaban las manos mientras metía mi acta de nacimiento, pasaporte y dinero de emergencia al fondo de la bolsa de maquillaje. Cuando regresé al cuarto, guardé la caja de joyas de mi abuela en la bolsa mientras platicábamos de esmaltes de uñas. Jaden por fin se fue a preparar algo de comer y yo aproveché para sacar la carpeta con mis papeles y declaraciones de impuestos que tenía escondida bajo el colchón. Metí todo en la bolsa de viaje rosa, entre pijamas de encaje y accesorios para el cabello. Jaden me acompañó hasta el coche y antes de que me fuera, me dio un beso de despedida y me susurró que vendría por mí mañana a las 10 en punto. Apenas dobló la esquina, dejé de fingir la voz dulce y le pedí a Mark que manejara rápido, tomando rutas distintas. Mi hermana me agarró la mano cuando empecé a temblar. Después de meses actuando como si nada, de pronto sentí que el mundo se me venía encima. Tom no paraba de revisar los espejos y Mark nos llevó por un camino enredado que cruzaba 3 colonias. Paramos en una gasolinera, donde tiré mi celular a la basura, y mi hermana me dio uno viejo que ella traía. Pasó como una hora antes de que Jaden empezara a marcar insistentemente al teléfono de mi hermana. Ella dejó que todas las llamadas se fueran a buzón, mientras documentábamos todo con el celular de Tom. Al principio, los mensajes de Jaden eran de preocupación, preguntando si estaba bien o cuándo volvería, pero para el 5.º mensaje ya se notaba molesto, exigiendo saber en dónde estaba, y en el 10º ya era totalmente frío y profesional, avisando que había puesto un reporte de persona desaparecida por mi supuesto comportamiento inestable y problemas de salud mental. En ese momento, Mark le marcó a un amigo suyo de la Facultad de Derecho que sabe de casos familiares, mientras Tom nos llevaba al depa de mi hermana. El resto del sábado lo pasamos organizando toda la evidencia que yo había estado guardando, capturas de pantalla de los mensajes controladores de Jaden, fotos de la app de rastreo que me puso, grabaciones de sus reclamos sobre mi apariencia. El abogado nos dijo que con eso teníamos para una orden de restricción y que él nos ayudaría a tramitarla el lunes. También nos recomendó ir temprano el domingo a la policía para aclarar el reporte falso de persona desaparecida. El domingo amanecimos en la estación de policía con todos los papeles bien acomodados en una carpeta. El policía de la entrada nos miró con desconfianza, pero cuando le enseñé la app de rastreo que seguía activa en el teléfono viejo, su cara cambió al ver todo el historial de ubicaciones donde se veía que Jaden me había estado checando cada paso durante semanas. También le pusimos una grabación donde Jaden gritaba porque, según él, lo avergonzaba por ser demasiado femenina, justo después de obligarme a que fuera más femenina. El oficial tomó nota y aceptó marcar el reporte de persona desaparecida como situación doméstica que necesitaba trato especial. Todo el domingo, el celular de mi hermana no paró de sonar con mensajes de números que ni reconocía, todos de Jaden usando chips desechables o aplicaciones, alternando entre decir que estaba preocupado y amenazar con difundir videos míos. Algunos mensajes decían que yo estaba mal de la cabeza y necesitaba ayuda. Otros me acusaban de ser manipuladora y haberle arruinado la vida. Hicimos captura de pantalla de cada uno y los agregamos al archivo de pruebas, que no dejaba de crecer. La abogada me mandó mensaje diciendo que ya preparaba la solicitud de la orden de restricción para presentarla al día siguiente. El lunes llegó volando y casi no dormí, revisando el celular cada rato, aunque sabía que Jaden ya no podía contactarme al número nuevo. Mi hermana me llevó en coche a la oficina de la abogada, que estaba en un edificio chiquito entre una tintorería y una tienda de sándwiches en el centro. La abogada era más joven de lo que me imaginaba, de unos 30 y tantos, y ya tenía varias carpetas abiertas cuando entramos. Revisó todo lo que llevábamos, asintiendo con las capturas de la app de rastreo y frunciendo el ceño con los mensajes de números desconocidos. Nos explicó que solo con el rastreo ya teníamos motivos suficientes para pedir la orden, pero que todos los mensajes la hacían aún más fuerte. Fueron 2 horas de reunión repasando cada detalle del comportamiento de Jaden en las últimas semanas, y no dejó de tomar notas en su libreta amarilla. Dijo que ese mismo día metería la solicitud de emergencia, y que probablemente la audiencia sería el miércoles. De regreso a casa de mi hermana, el teléfono viejo empezó a sonar en mi bolsa, donde lo dejé prendido para seguir juntando pruebas. Kyle, que seguramente se enteró por redes o por amigos en común de que había dejado a Jaden, me empezó a mandar mensajes uno tras otro. Primero se ofrecía a ayudarme a sacar mis cosas, luego quería invitarme a cenar para checar que estuviera bien, y después me decía que tenía un cuarto extra por si necesitaba dónde quedarme. Cada mensaje era más intenso que el anterior, y para el 10º ya me decía que Jaden nunca me mereció, y que él llevaba esperando esta oportunidad. Le enseñé los mensajes a mi hermana, y los leyó con los ojos como platos. Me cayó el 20 de que había cambiado un problema por otro, y que todo este relajo era culpa de mi tonto plan de venganza. Esa tarde la abogada me habló para avisar que ya había presentado la orden de restricción de emergencia, incluyendo todo lo del rastreo y las amenazas, y que la audiencia quedaba para el miércoles a las 9 de la mañana. Ya había mandado la notificación a la última dirección que teníamos de Jaden. Me advirtió que estuviera alerta porque a veces la gente reacciona mal cuando les llegan estos papeles. El martes tuve que regresar al trabajo, y mi hermana insistió en llevarme, aunque eso le hiciera llegar tarde a su chamba. Entré al edificio sintiendo que todos me veían, aunque nadie tenía idea de lo que estaba pasando. Casi a la hora de la comida, la gente de seguridad marcó a mi extensión para avisar que mi novio estaba en el lobby preocupado por mí. Sentí el estómago hecho nudo y les pedí que no lo dejaran subir, explicando que había una orden de restricción en proceso. La voz del guardia cambió al instante, poniéndose súper seria, y me aseguró que ellos se encargaban. 20 minutos después volvió a llamar para decirme que Jaden les había dicho que yo estaba inestable y que le preocupaba mi seguridad, pero que igual le pidieron que se retirara. Les di el número del caso de la orden de restricción y me dijeron que lo iban a anexar al reporte de incidentes.
Una hora después, Recursos Humanos me llamó para pedirme que fuera a su oficina de inmediato. Ahí estaban la directora de RH y mi jefa directa, las dos con cara de preocupación y claramente sin comprender mucho lo que estaba pasando. Me explicaron que Jayden había hablado el día anterior para decir que yo estaba teniendo una crisis emocional y que podría ser un peligro para mí o para los demás. Respiré profundo y les conté todo, desde las exigencias de Jayden para que fuera más femenina, mi plan de la venganza con cosas rosas y la voz de bebé, hasta el rastreo y las amenazas que recibí. Se quedaron en shock cuando les mostré las capturas de pantalla y les expliqué lo de la orden de restricción. Mi jefa hasta soltó una risa cuando le conté cómo obligué a Jayden a explicar a su mamá por qué yo necesitaba 4 horas para arreglarme, pero la directora de RH estaba visiblemente horrorizada con todo lo que escuchaba. Me aseguraron que la empresa me iba a apoyar al 100 y ofrecieron que seguridad me acompañara al coche durante las siguientes semanas. Además, de inmediato prohibieron la entrada de Jayden al edificio y mandaron su foto a la recepción. Esa noche, mi hermana y yo buscamos estudios en internet y encontramos uno disponible al otro lado de la ciudad. Era pequeño, un cuartito con cocineta y baño, pero el edificio tenía buenas cerraduras y cámaras en los pasillos. El casero podía enseñarnos el lugar al día siguiente después de la audiencia. Llenamos la solicitud en línea y mi hermana se ofreció como aval porque mi crédito seguía atado al de Jayden por el departamento anterior. El miércoles en la mañana me puse lo más normal y profesional que tenía para ir a la corte, nada rosa. El juzgado estaba mucho más lleno de lo que pensé, con filas en los detectores de metales y abogados corriendo con maletas de rueditas. Encontramos nuestra sala y nos sentamos hasta atrás hasta que llamaron nuestro caso. Jayden llegó de traje, viéndose tranquilo y bien arreglado, con sus papeles en mano. Cuando nos pusimos frente al juez, Jayden intentó pintarme como inestable, mostrando fotos de nuestro departamento rosa y diciendo que yo me había estado comportando raro por meses. El juez apenas y le puso atención a sus pruebas antes de voltear a vernos. Mi abogada presentó primero las evidencias de la app de rastreo, mostrando cómo Jayden monitoreó mi ubicación sin que yo supiera durante semanas, y después mostró mensajes amenazantes de varios números, dejando claro el patrón de acoso. El juez le preguntó de frente a Jayden si había instalado la app, y él trató de justificarse diciendo que era por mi seguridad porque yo me comportaba extraño, pero el juez lo cortó y le pidió una respuesta clara de sí o no. Jayden tuvo que admitir que sí. En ese momento, el juez otorgó la orden de restricción temporal, efectiva de inmediato, y le ordenó a Jayden mantenerse a 150 metros de mí, de mi casa y de mi trabajo. También le exigió entregar cualquier llave de mi departamento al alguacil ahí mismo. Jayden sacó su llavero, quitó 2 llaves y se las dio al alguacil sin mostrar ninguna emoción. El juez le advirtió que si rompía la orden lo arrestarían de inmediato, y fijó otra audiencia en 2 semanas para ver si la orden sería permanente. El jueves en la mañana, el novio de mi hermana consiguió una camioneta del trabajo, y empezamos a mudarme del viejo departamento al nuevo estudio. Nos movimos rápido y en silencio, solo llevándonos lo indispensable, ropa, papeles y mi laptop, dejando atrás todas las cosas rosas y los muebles. Cada coche que pasaba me ponía nerviosa, y volteaba a ver si no era Jayden, aunque sabía que legalmente ya no podía acercarse. Estábamos bajando cajas cuando Kyle apareció al final del pasillo, con una sonrisa como si hubiera ganado algo. Se acercó rápido diciendo que se había enterado de la orden de restricción y que quería ayudarme, tratando de quitarme una caja. Me hice para atrás y le dije que no, que todo estaba bajo control, pero él se aferraba en que podía ayudar, y que ahora necesitaba un hombre fuerte que me protegiera. El novio de mi hermana se puso entre nosotros y le pidió a Kyle que se alejara, que yo ya le había dicho que no, y que no es no. Kyle se molestó, diciendo que solo quería ser amable, y que claramente a mí antes sí me gustaba la atención de los hombres por cómo me vestía. El novio de mi hermana dio un paso más y le advirtió que se fuera ya, o llamaría a la policía. Kyle por fin se fue, murmurando cosas sobre mujeres malagradecidas, y nosotros terminamos de cargar la camioneta lo más rápido que pudimos. El novio de mi hermana nos llevó directo al nuevo estudio, y yo no dejaba de checar los espejos para ver si nos seguía alguien. El lugar era más chico de lo que estaba acostumbrada, pero tenía 2 cerrojos y una cadena que me hacían sentir mucho más segura. Subimos las cajas por 3 pisos de escaleras y acomodé mi ropa en el closet mientras mi hermana revisaba que todas las ventanas cerraran bien. Esa noche casi no dormí, brincando con cualquier ruido en el pasillo y revisando las cerraduras varias veces antes de poder dormirme casi al amanecer. El viernes en la mañana fui a trabajar con copias de la orden de restricción y me senté en Recursos Humanos mientras llamaban a seguridad para agregar a Jayden y a Kyle a la lista de personas no permitidas. El guardia de la entrada sacó sus fotos de las redes sociales y las imprimió para pegarlas en todas las entradas. Mi jefa me dejó estacionarme en el garage ejecutivo, que tenía mucha mejor luz y cámaras, después de explicarle todo. El fin de semana se me hizo eterno, básicamente escondida en el estudio mientras mi hermana se quedó conmigo para hacerme compañía. Pedimos comida china en lugar de salir, y vimos películas viejitas mientras yo checaba obsesivamente que las persianas estuvieran bien cerradas. Cada vez que escuchaba pasos afuera de la puerta, me quedaba inmóvil hasta que se alejaban. Mi hermana fue al súper por mí porque yo tenía demasiado miedo de salir, y me trajo comida para una semana y pilas nuevas para el detector de humo que no dejaba de sonar. El lunes en la mañana, mi hermana me llamó al trabajo para avisarme que la mamá de Jayden la había contactado por Facebook. Me leyó los mensajes donde la señora decía que Jayden estaba destrozado y que ya había empezado terapia para tratar sus problemas. Nunca me pidió directamente que quitara la orden,
pero no paraba de decir que esto le estaba arruinando la vida a su hijo y que él nunca quiso hacerme daño de verdad. Mi hermana la bloqueó después de contestar que cualquier comunicación tenía que ser a través de abogados. Agendé una cita con una terapeuta que me recomendó el programa de apoyo de mi trabajo. Cuando llegué a su consultorio ese jueves, me senté en el sillón y empecé a soltarle todo el rollo sobre el jueguito absurdo en el que me había metido. A medio relato, justo cuando le explicaba lo de las decoraciones rosas y la voz de niña, me solté a llorar tan fuerte que ni podía respirar. Ella me ofreció unos pañuelos y se quedó conmigo en silencio, mientras yo le confesaba lo asustada que me sentía, cómo el juego se me había salido de las manos y ya no tenía idea de cómo volver a sentirme tranquila. La terapeuta me escuchó sin juzgarme y después me ayudó a ver que sí, mi venganza había sido muy planeada y quizá extrema, pero la reacción de Jaden era la que de verdad hablaba de quién era él. Me explicó que eso de usar apps para vigilarme y andar amenazando no era normal en una relación. El resto de la sesión lo aprovechamos para armar un plan de seguridad con pasos muy claros para distintas situaciones. Pasaron 3 semanas sin novedades, aunque yo seguía revisando las cerraduras varias veces todas las noches y cambiando mi camino al trabajo por si acaso. Poco a poco pude dormir mejor, solo despertando 2 veces por noche, ya no cada hora. La terapeuta me enseñó ejercicios de respiración que me ayudaban cuando sentía que el pánico se me subía al pecho. Recursos Humanos me citó y me avisaron que el jefe de Jaden ya lo había puesto en licencia administrativa. Luego me enteré que otras 2 chavas del área también se habían quejado por su conducta después de saber lo que me había pasado. La empresa estaba haciendo una investigación formal que iba para largo. Un mes después de separarnos, Recursos Humanos me confirmó que Jaden ya había sido despedido. Kyle se quedó con el ascenso de fijo, aunque yo ya lo había bloqueado de todos lados porque seguía mandándome flores y buscándome en la cafetería donde sabía que me gustaba ir. Ese fin de semana mi hermana llegó cargada de muestras de pintura y nos pusimos a planear cómo redecorar el estudio a mi modo. Empacamos todas las cosas rosas que había comprado para el numerito, haciendo bromas de prenderles fuego, pero al final, mejor las donamos a un grupo de teatro local. Ellos felices con las 3 cajas de delantales con encaje, accesorios rosas y bisutería para su próxima obra. El estudio empezó a sentirse mío otra vez, con mi ropa de siempre en el closet y mis muebles acomodados como a mí me gusta. 2 meses después de cortar con Jaden, por fin volví a dormir casi todas las noches sin sobresaltos. La terapeuta me dijo que iba muy bien trabajando tanto la relación como mi parte en todo lo que pasó. Hablamos sobre la culpa por haber manipulado, pero ella también me validó el miedo que sentí por la reacción de Jaden. Me ayudó a notar patrones que antes ni veía, como la forma en que él siempre encontraba la manera de hacerme sentir menos, incluso desde antes de que yo empezara con lo del personaje femenino. Aprendí a distinguir entre peleas normales de pareja y actitudes controladoras que pueden escalar feo. 3 semanas después, mi abogada me marcó con una noticia que hasta solté la taza de café. Según el expediente, Jaden ya se había mudado de regreso con sus papás a otro estado. El juez hizo permanente la orden de restricción porque él ni se presentó a pelearla. Ese día me la pasé caminando por mi estudio, tocando mi ropa y mis muebles, sintiendo que por fin el espacio y el aire eran solo míos. El trabajo se volvió más ligero desde entonces y se me quitó la costumbre de voltear cada rato en el estacionamiento. 6 meses después, mi jefa me llamó a su oficina para ofrecerme un ascenso, esta vez por mis resultados reales. Recursos Humanos aprovechó para decirme que a raíz de mi caso, cambiaron las políticas de acoso. El aumento me dio chance de pensar en mudarme, pero la verdad me gustaba mi estudio chiquito, con sus buenas cerraduras y cámaras de seguridad. Al principio sentía que jamás iba a poder salir con alguien, pero la terapeuta me recordaba que no todos eran como Jaden. Conocí a alguien en la fiesta de cumpleaños de mi hermana, 8 meses después de todo. Cuando le conté lo del rosa mientras tomábamos café, se rió, pero entendió perfecto por qué terminé tan acorralada. Nos fuimos despacio y nunca se quejó de mis jeans, ni de mis horarios de trabajo. Mi hermana hasta le decía a mi guardaespaldas cada vez que salíamos juntos. Su novio le propuso matrimonio en Navidad, ahí en mi sala mientras decorábamos mi primer árbol de verdad desde la ruptura. Me pidió que fuera su dama de honor y las dos lloramos abrazadas. La ayudé a escoger un vestido que nada que ver con el rosa, y nos dio risa como 20 minutos. Un año después de dejar a Jaden, estaba en el súper cuando escuché que alguien gritaba mi nombre. Era el mejor amigo de Jaden ahí con su canasta de verduras, viéndose incómodo pero queriendo hablar. Me pidió disculpas por no haberme apoyado antes y me contó que Jaden seguía en terapia por sus temas de control. Le agradecí la información, pero la plática fue breve. Pagué mis cosas y me fui sin mirar atrás. En la siguiente sesión la terapeuta me felicitó, me chocó la mano y me dijo que mi avance era impresionante, que ya sabía poner límites reales sin necesidad de armar dramas. Hicimos ejercicios para decir que no sin sentir culpa ni miedo a lo que dijera la gente. Cuando me mudé después del ascenso, el nuevo departamento se sintió como hogar desde el primer día. Puse mis herramientas en la cocina y arreglé la puerta floja del gabinete yo sola. Mis amigos venían a jugar juegos de mesa y nadie decía nada, ni de si traía las uñas pintadas, ni de mis tenis. Mi hermana y su prometido venían a cenar los domingos y cocinábamos juntos mientras platicábamos de los planes de la boda. El depa tenía 2 cuartos y pude hacerme una oficina para los proyectos del nuevo puesto. Compré muebles como los que siempre quise, de esos de madera buena que no necesitan cojines rosas para taparlos. A veces me descubría revisando las cerraduras 2 veces, o poniéndome tensa si algún hombre levantaba la voz, pero esas cosas ya eran cada vez más raras. Ahora que lo pienso, entiendo que los dos tomamos decisiones malas que solo se iban alimentando. Yo me pasé con mi venganza, pero él sacó su verdadero lado controlador cuando lo confronté. Todo pudo terminar mucho peor si no hubiera salido de ahí a tiempo. Mi terapeuta me ayudó a ver que su afán de control siempre estuvo presente, solo que
al principio lo disfrazaba de cosas que parecían normales en una relación, hasta que decidí poner un alto. Agradezco muchísimo que mi hermana y su novio estuvieran ahí y me ayudaran a salir bien de todo esto. Hoy me visto como quiero, arreglo lo que se descompone en mi casa y hablo tal cual soy, sin andar fingiendo nada. Ya puedo pedir pizza sin tener que aparentar nada y le doy la mano a quien se me antoja. Cuando me ascendieron en el trabajo, pasé a liderar mi propio equipo, y nadie cuestiona si me lo merezco o no. Kyle trató de buscarme varias veces por redes sociales, pero lo bloqueé de todos lados después de que no paraba de mandar flores a mi oficina. Ahora por fin, mi vida se siente tranquila y normal, pero de verdad, en el mejor sentido. Voy al gimnasio a la hora que me queda mejor, no cuando alguien más decide por mí. El chavo de la cafetería todavía escribe algo en mi vaso de vez en cuando, pero ahora solo pone mi nombre con una carita feliz. Por fin volví a ser yo misma y con eso me basta.